puesto tus ojos. Pero hoy yo quiero hablar sobre el poder del enfoque, porque todo lo que tú quieres lograr, todo lo que, en lo que tú quieres crecer, debes de mantenerte enfocado. Hay algo que a mí siempre me impacta de Jesús. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Cuando el Padre envió a Cristo a morir en la tierra por nosotros, Cristo se mantuvo enfocado por cada uno de nosotros. La Biblia dice en el libro de Hebreos, amén, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Es decir, que Cristo se mantuvo enfocado en el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra. ¿Cuál fue el éxito de Cristo? ¿Por qué Cristo pudo cumplir el propósito por la cual había sido enviado? Porque se mantuvo enfocado. La Biblia dice que a Cristo lo maldecían, pero se mantenía enfocado y oraba por aquellos que lo maldecían. Cristo no se desenfocó ni por las críticas. La Biblia dice que en cierto momento le dijeron que tenían demonios. A Cristo le dijeron que él estaba endemoniado, mas sin embargo Cristo se mantuvo enfocado. La Biblia dice, gloria a Dios, que querían hacerlo rey, pero en un dado momento él no quiso porque se mantuvo enfocado. La Biblia dice que las multitudes querían escucharlo, mas sin embargo él se mantuvo enfocado en la relación con el Padre. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 4 que la fama de Jesús se extendía más y más por toda la tierra, mas sin embargo Cristo se mantenía enfocado. Y yo quiero hablarte el poder, lo poderoso que es cuando tú te mantienes enfocado en aquello por la cual Dios te hizo nacer. Hoy yo quiero hablar sobre el poder del enfoque, las cosas que tú puedes lograr cuando te mantienes enfocado en Dios, en el propósito de Dios y no en el problema, no en la circunstancia. Debes de aprender a poner los ojos en Dios. Por eso David dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. David dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debes de poner tus ojos en el Dios que te llamó. Debes de poner tus ojos en aquel que te creó, en aquel que está contigo. No pongas tus ojos en el problema. No mires el problema. Mira a Dios que es más grande que tu problema. No mires la circunstancia. Mira a Dios que es más grande que la circunstancia. No mires la tormenta. Mira a Dios que puede calmar la tormenta. Tus ojos y tu visión deben de estar enfocados en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos habla dónde debe de estar tu enfoque, en Jesús. No sé dónde tú estás enfocado, pero hay muchos de ustedes que a lo mejor, probablemente, estés enfocado en el problema, estés enfocado en la crítica, en el desánimo, en el pasado. Yo no sé dónde estás enfocado, pero bíblicamente Dios quiere que estés enfocado en Él, que te enfoques en Él, que te enfoques en el propósito que Él tiene para ti. Efesios 2:10. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te creó para buenas obras. Dios no te creó para que vivas atada a la depresión o atado a la depresión. Dios te creó para buenas obras, para que puedas caminar en las obras que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, para que caminaras en Él. Dios tiene un propósito contigo. Por eso una de las cosas muy importantes que tú tienes que aprender a mantenerte enfocado o enfocada en aquello por la cual Dios te creó, porque en tu vida hay un propósito. Yo quiero decirte en esta hora, tú no eres casualidad, tú no eres un error, tú eres un plan de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras. No estás aquí en esta tierra para que estés atado a la depresión, para que estés atado al problema, para que estés atado al pasado. No, Dios te creó para buenas obras, para que puedas caminar en Él. Hay un propósito de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para tu familia, para tu casa, para tus hijos, la cual tú tienes que enfocarte. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder para poner la mirada en el problema. No hay tiempo para poner la mirada en las críticas, en las circunstancias, en el pasado. El pasado es pasado, el pasado no te sirve para nada. El pasado viene con la única intención para estancarte, para debilitarte, para hacer que tú pierdas la visión. Por eso es muy importante que tú te mantengas enfocado. ¿Qué dice Isaías 43:18? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios dice, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Una de las cosas que Dios quiere, que no te enfoques en el pasado, porque hay muchos de ustedes probablemente están enfocados en el pasado, y el pasado viene con la única intención para estancarte, para debilitarte, para robarte la visión, para robarte, amén, para hacerte daño. El pasado no te sirve. Recuerda, según Cristo, Él quiere que estés enfocado en Él. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Tu mayor enfoque debe de ser Jesús. Tú no tienes que estar enfocado en el problema. Tú no tienes que estar enfocado en el pasado. El pasado no te sirve para nada. Por eso Isaías 43:18 dice, no se acuerden de las cosas pasadas.
ni traigan a memoria las cosas antiguas. Dios dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. No permitas que las malas experiencias del pasado te roben las gloriosas experiencias que Dios tiene en tu presente. No permitas que por estar viendo el pasado no puedas ver la puerta que Dios tiene enfrente. Por estar mirando las puertas que se te cerraron, muchas veces no puedes ver las puertas abiertas que Dios tiene enfrente. Por estar viendo el mal pasado que tuviste, no puedes ver lo grande que Dios va a hacer en tu presente. Es tiempo de que cambies tu enfoque, mantente enfocado. Pon tu visión, pon tus ojos en el propósito correcto, en la persona correcta que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Él dijo, contigo estaré en la angustia. No sé cómo te sientes, pero mantente enfocado. A pesar del problema, mantente enfocado. A pesar del dolor, mantente enfocado. Mira, me gusta Jesús. Me gusta la actitud de Jesús cuando vino a esta tierra. Cristo se mantuvo enfocado, a pesar de lo que lo criticaban. Pero Cristo se mantuvo enfocado. Lo vituperaban, pero se mantuvo enfocado. Amén. La fama, amén, no lo hizo desenfocarse, se mantuvo enfocado. La Biblia dice que hacía milagros extraordinarios, pero se mantuvo enfocado. Lo escupieron, lo vituperaron, pero se mantuvo enfocado. La Biblia dice que su propio discípulo, llamado Judas, lo vendió por 30 monedas de plata. Pero Cristo nunca permitió que su corazón se le dañara. Cristo se mantuvo enfocado. La victoria, hombres y mujeres, ustedes que están conectados, la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario fue por una sola razón, porque se mantuvo enfocado. Cristo sabía cuál era el propósito por la cual el Padre lo había enviado. Tú tienes que conocer cuál es tu propósito, porque si tú no conoces cuál es tu propósito, te vas a enfocar en cosas que no son tu propósito. Una persona que no conoce su propósito, que no conoce su llamado, va a vivir enfocado en cosas que no son su propósito. Vas a invertir tiempo, vas a invertir fuerza en cosas que no son tu propósito, que no son tu llamado, y vas a vivir estancado. Pero eso hay algo que a mí me gusta que decía el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Una de las cosas que Dios quiere que hagas es que te olvides del pasado y que te extiendas hacia lo que Dios tiene por delante. Por eso Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo, dando a entender que el pasado es como un obstáculo. El pasado oscuro que tú tuviste es como una pared, no te deja avanzar, te roba la visión, te roba el esfuerzo, te estanca, te deprime, no te deja avanzar. Por eso el apóstol Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo, dando a entender que tú no puedes extenderte en el propósito, en el llamado, en la visión de Dios, si no te olvidas del pasado. Tienes que desenfocarte del pasado y enfocarte en tu propósito. Debes de desenfocarte y debes de enfocarte. Me explico. Desenfócate de lo que no es tu propósito y enfócate en lo que es tu propósito. Porque muchas personas viven estancadas porque están enfocadas en lo que no es su propósito. Estás invirtiendo tiempo en lo que no es tu propósito. Estás perdiendo tiempo en lo que no es tu propósito. Pero hoy en esta hora Dios quiere que te desenfoques y que te enfoques. Desenfócate de lo que no es tu propósito y enfócate en lo que es tu propósito. No sé cómo tú te encuentras en esta hora, pero debes de aprender a mantenerte enfocado en aquello por la cual Dios te llamó. Probablemente estés pasando un problema, pero mantente enfocado. Mira, hay algo que a mí me gusta del salmista David. En el Salmo capítulo 25, versículo 15, David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. David dice, porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25, 15. David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. David dice, mírame, estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. David dice, sácame de mis congojas en el Salmo 25. Pero hay algo que a mí me gusta del salmista David, el enfoque que él mantenía. A pesar de que él se encontraba enredado, se sentía solo, sí, se sentía triste, sí, pero él dice, pero siempre mis ojos están hacia Jehová. David se mantenía enfocado en el problema, en la angustia. A David nadie lo desenfocaba. Mira la relación tan íntima que David tenía con Dios, que ni el problema, ni la angustia, ni la aflicción lo desenfocaba del propósito de Dios. David estaba tan ligado al propósito de Dios que ni siquiera la angustia lo desenfocaba, ni siquiera la crítica lo desenfocaba, ni siquiera la red que le habían tendido sus enemigos lo desenfocaban. Por eso en el Salmo 25 David le ora a Dios y le dice, Señor, estoy solo, estoy afligido, la angustia de mi corazón se ha aumentado. David dice, sácame de mis congojas. Pero David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la
la red. David no niega cómo se siente. David nos revela que vivía una temporada donde se sentía enredado. Y aquí hay muchos de ustedes que se sienten enredados, se sienten solos, se sienten tristes, se sienten angustiados. Pero hay algo que me gusta del salmista David, que a pesar de que él se sentía enredado, a pesar de que se sentía solo, él dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Y cuando él miraba a Dios y no la red y no el problema, él dice: ve, él sacará mis pies de la red. Cuando tú miras a Dios en medio de tu problema, tendrás esperanza, porque todo aquel que mira a Dios tiene esperanza, porque cuando miras a Dios, Él te da esperanza. Tú no puedes tener esperanza mirando el problema. Tú no puedes tener esperanza mirando la circunstancia que estás viviendo. David, a pesar de que estaba enredado, él no estaba mirando la red. Él no estaba mirando la red que había en los pies. Él dice: estoy enredado, sí, pero no estoy mirando la red. Él dice: estoy mirando a Jehová, que me puede sacar de la red. No sé tú dónde tienes puesto tus ojos, pero David se mantenía enfocado. Aún en el proceso, David se mantenía enfocado. Y hoy yo quiero hablarte sobre la importancia. Mira, yo siento muy fuerte la presencia de Dios, porque aquí hay personas que están enfocadas en el problema. Hoy Dios quiere que te desenfoques y que te enfoques. Desenfócate del problema y enfócate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Desenfócate del pasado, desenfócate del rencor, desenfócate del rechazo. La Biblia dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una persona que ha permitido que su corazón se le dañe, o que tiene el corazón dañado, no disfruta la vida que tiene, no disfruta el propósito de Dios, vive deprimido, vive estancado. Cuando tú dañas tu corazón, la vida que Dios te dio la vas a vivir conforme a lo que tienes en tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, la vida que Dios te da la vas a vivir amargada. Si en tu corazón hay odio, la vida que Dios te dio la vas a vivir llena de odio. Si en tu corazón hay menosprecio, vas a vivir una vida con menosprecio. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es tiempo de que te mantengas enfocado. Mantente enfocado en el propósito de Dios, porque cuando tú te desenfocas, comienzas a estancarte, comienzas a hundirte. Mira, eso fue lo que le pasó a Pedro. En el libro de Mateo capítulo 14, eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro, al discípulo de Cristo, a Pedro, cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, cuando Cristo se le aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre ti sobre las aguas. La Biblia dice que Pedro comenzó a caminar cuando salió de la barca, pero al ver el fuerte viento se desenfocó, tuvo miedo, escucha bien, y comenzó a hundirse. Mira el poder del desenfoque. Cuando tú te desenfocas de Dios, comienzas a hundirte en el problema. Pedro comenzó a caminar bien sobre las aguas. Mientras Pedro se mantenía enfocado, Pedro caminaba bien sobre las aguas y las aguas no lo hundían. Mira el poder del desenfoque y el poder del enfoque. El desenfoque tiene un poder tan negativo que cuando tú caminas desenfocado vas a hundirte en aquello que al principio no te hundía. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Mientras él se mantiene enfocado en Cristo, Pedro no se hunde. Pedro, amén, no tiene miedo. Pero cuando el apóstol Pedro, en el libro de Mateo capítulo 14, 31, se desenfoca de Cristo y se enfoca en lo que no es Cristo, comienza a hundirse. Y hay muchos de ustedes que están desenfocados de Cristo y están enfocados en lo que no es Cristo. Eso le pasó a Pedro. Mira las consecuencias que hay cuando nosotros nos desenfocamos de Cristo. En el apóstol Pedro había un propósito. En el apóstol Pedro había una palabra. Dios le dijo: ven y camina. Había un propósito, había un llamado, había una palabra, pero habían desafíos. Pero Pedro se desconectó. La desconexión de Dios te va a llevar a que te hundas. La desconexión de Dios, de aquel que te llamó, te va a llevar a que te hundas en el proceso que estás pasando. Pero hay algo que me gusta de Pedro, que cuando Pedro clamó, la Biblia dice que cuando Pedro se estaba hundiendo, clamó, le dijo: Señor, sálvame que perezco. La Biblia dice que al momento Jesús le extendió la mano. Estaba tan cerca a Cristo que le pudo extender la mano. Estaba tan cerca que cuando Pedro clamó, la mano de Dios se extendió. Yo creo hoy que si tú clamas, el momento de Dios viene para tu familia, para tus hijos, que en que la mano de Dios se va a extender para que tú no te hundas. Cuando Pedro clamó, la mano de Dios se extendió. Cuando Pedro clamó, la mano lo levantó. Cuando Pedro clamó, Cristo lo ayudó y no lo dejó que se hundiera. Yo creo en fe que si tú comienzas a clamar, el momento viene en que la mano de Dios se va a extender sobre tus hijos, se va a extender sobre tu familia, se va a extender sobre tu llamado. A lo mejor te sientes que te estás hundiendo como Pedro. Hay muchos de ustedes aquí que se han desfocado de Cristo
y sientes que te estás hundiendo. Hay muchos que están aquí conectados hoy que sienten que te estás hundiendo porque te has desenfocado del propósito de Dios. Hay muchos de ustedes que se están desenfocando como Pedro. Cuando Pedro se mantenía enfocado en Cristo, las aguas no lo hundían. Las aguas no lo podían ahogar, las aguas no lo podían, hundir, no lo podían impedir a que él caminara. Pero cuando él se desenfocó de Cristo, Pedro comenzó a hundirse. Mira el poder que hay en el desenfoque, el poder de la desconexión. Cuando tú te desconectas de Cristo, comienzas a hundirte. Aquello en la cual podías vencer, comienza a vencerte. En aquello en la cual podías caminar, comienza a hundirte. El apóstol Pedro se estaba hundiendo por una sola razón, porque se desenfocó de lo que era Cristo y se enfocó a lo que no era Cristo. Yo no sé tú dónde estás enfocado, pero probablemente estés enfocado en el problema, estés enfocado en la tormenta. La Biblia dice que cuando Pedro miró la tormenta, al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué viento tú estás viendo? ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el problema que te tiene desenfocado, que te tiene desenfocada, que no te deja avanzar en el propósito por la cual Dios te llamó? Debes de aprender a mantenerte enfocado. Yo quiero hablar sobre la importancia de mantenerse enfocado, pero el poder que tiene el desenfoque. Mira el poder negativo que tiene el desenfoque. Cuando Pedro se desconectó, se desenfocó de Jesús, comenzó a hundirse. A pesar de que iba caminando en las aguas, mientras él se mantiene enfocado, las aguas no lo hunden. Pero cuando él se desenfocó de Cristo, comenzó a hundirse. Y hay muchos de ustedes que sienten que se le está hundiendo todo. Se te está hundiendo tu familia. Siente que se te está hundiendo tus finanzas. Siente que se te está hundiendo la paz. Se te está hundiendo la esperanza. Hay muchos de ustedes que sienten que se están ahogando como Pedro, pero sabes que abre tu boca. La Biblia dice que cuando Pedro clamó, la mano de Cristo se extendió. Yo creo que Dios está tan cerca a tu ayuda, a tu rescate, a tan solo un clamor. Cuando tú clamas, Dios te ayuda. La Biblia dice, cercano está Jehová, amén, a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios está tan cerca a tan solo una oración. Dios está tan cerca de ti a tan solo un clamor. Cuando Pedro clamó, la mano de Cristo se extendió. Estaba tan cerca que lo pudo ayudar. Estaba tan cerca que escuchó su clamor. Estaba tan cerca Cristo que no lo dejó que se ahogara. Dios está tan cerca de ti que si tú clamas, Él está cercano a todo lo que le invocan de verdad. Si tú le invocas a Dios, Él está cerca. ¿Por qué muchas veces nosotros sentimos la ausencia de Dios? Porque muchas veces nosotros sentimos como que si nosotros estuviéramos solos, o como que si Dios estuviera lejos. Porque cuando tú te desconectas de Dios, sientes la ausencia de Dios. Unice, gracias, Dios te bendiga. Cuando tú te desconectas de Dios, tú sientes la ausencia de Dios en medio de lo que estás pasando. Cuando tú te desconectas de Dios, tú sientes la ausencia de Dios en tu vida. Dios está contigo, pero cuando tú te desconectas de Dios, te desenfocas de Dios, te sientes solo. Y Dios está tan cerca, tan solo una oración. Por eso el Salmo dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de verdad, dando a entender que Dios siempre estará cerca para aquel que le clama. Dios siempre estará cerca para aquel que le busca. ¿Por qué nosotros sentimos como que estamos solos? No es que Dios esté lejos, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. Cuando tú cortas tu relación con Dios, cuando tú te desenfocas, te sientes solo, te sientes sin fuerza, te sientes desenfocado, no puedes avanzar, te sientes triste, te sientes estancado. Pero yo quiero decirte, mantente enfocado, que el mismo Dios que le extendió la mano a Pedro es el mismo Dios que te la puede extender cuando tú clamas. A mí siempre me gusta esta palabra. Cuando los discípulos, dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 4, Jesús les dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Cristo les da una palabra, Cristo les da una visión, Cristo les da un propósito. La Biblia dice que los discípulos estaban a la orilla del mar, pero dice la Biblia que cuando comenzaron a remar, de pronto, Marcos capítulo 4, se levantó una gran tempestad que casi la barca se hundía. Una de las cosas que el diablo nunca tiene problema es con personas que están desenfocadas, con personas que están estancadas. Satanás siempre se le va a levantar a personas que están enfocadas en el propósito de Dios y que están caminando en el propósito de Dios. Es sorprendente que la Biblia dice que mientras los discípulos estaban a la orilla del mar, estaban estancados, no están haciendo nada, no hay tempestad, no hay levantamiento, pero apenas comenzaron a remar, enfocados en llegar al otro lado, enfocados en la palabra, enfocados en el propósito que Cristo le había dado. La Biblia dice que de pronto se levantó una gran tempestad. La Biblia dice que todos comenzaron a tener miedo. La Biblia dice que entonces despertaron a Jesús diciéndole, Señor, sálvame, sálvanos, Señor, que perecemos, porque los discípulos se habían desenfocado.
Cuando tú tienes un propósito de Dios, el diablo te va a querer desenfocar. Escucha bien. Cuando en tu vida hay un propósito, el diablo se va a levantar queriéndote desenfocar. Va a levantar tormentas para que te enfoques en la tormenta. Va a levantar críticas para que te enfoques en la crítica. Va a levantar rencor, va a levantar desánimo, va a levantar cargas, va a levantar todo tipo de problema para que lo que menos hagas es que te enfoques en el propósito que Dios tiene para tu vida. Los discípulos, Dios les dio una palabra: crucemos al otro lado. Había una orden, había una palabra, pero por causa de esa palabra hubieron oposiciones. Y los discípulos comenzaron a tener miedo cuando miran la tormenta, cuando miran la tempestad. Ya ellos ya no estaban enfocados. Escucha bien. Ya ellos, los discípulos, cuando miran la tormenta, cuando miran las olas que están cubriendo la barca, ya ellos ya no están enfocados en llegar al otro lado. Ellos están enfocados en que van a morir, porque están enfocados en la tormenta, están enfocados en las olas que el mar está levantando. Mira el poder negativo del desenfoque. Satanás levantó esta tempestad para desenfocarlos del propósito que ellos tenían, que era llegar al otro lado. Cuando estas olas se levantan, ellos pierden el enfoque de llegar al otro lado y se enfocan en lo que no es su propósito. Estaban viendo la tormenta, estaban viendo las olas que casi hundía la barca. El enfoque de llegar al otro lado se les olvidó. Cuando pusieron sus ojos en la tormenta. Y el diablo va a levantar tormentas para que te enfoques en la tormenta y te desenfoques del propósito correcto que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para tu casa, que Dios tiene para tu familia. Y ellos comenzaron a tener miedo. Escucha bien. Los discípulos comenzaron a tener miedo por causa de la tempestad. Mas sin embargo, esa tempestad que el diablo había levantado estaba revelando que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios y que estaban agradando a Dios. Muchas veces las tormentas se levantan por causa de Dios tener un propósito, por causa de tú estar caminando en la visión de Dios, por causa de tú estar obedeciendo a Dios. Esta tormenta se levanta, amén, por personas que van obedeciendo a Dios, por personas que van enfocados en el propósito de Dios. Pero los discípulos comenzaron a tener miedo. Cuando la misma tormenta estaba revelando que ellos estaban obedeciendo a Dios, la misma tormenta que el diablo levanta es la que está confirmando que tú estás caminando en la voluntad de Dios y que tú estás haciéndole guerra en el mundo espiritual al enemigo. Las guerras que tú tienes revelan que estás enfocado en Dios. Esta tormenta se levanta por causa de estos discípulos que van enfocados en el propósito, van obedeciendo a Cristo, van obedeciendo el propósito que Cristo les dio. Cuando tú te enfocas en el propósito, van a haber tormentas. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque la tormenta que estás viviendo está revelando de que Dios está contigo, está revelando de que estás enfocado en el propósito, está revelando de que estás caminando en la voluntad perfecta de Dios. El diablo nunca se va a levantar sobre personas que están desalineadas del propósito de Dios. El diablo nunca se va a levantar en contra de personas que no están obedeciendo a Dios. Siempre que el enemigo se levanta, es sobre personas que tienen un propósito, que están caminando en el propósito y que están obedeciendo el propósito de Dios. Los discípulos comenzaron a enfocarse en la tormenta. El enemigo los desenfocó del propósito, que era llegar al otro lado, y los enfocó donde no era su propósito. Estaban enfocados en la tormenta. ¿Sabes qué les provocó la tormenta? Les provocó miedo, porque ellos estaban viendo la tormenta. Nadie que se enfoca en el problema puede tener ánimo para seguir avanzando en el propósito de Dios. Toda persona que está mirando el problema te podrás dar cuenta que está estancada. Ninguna persona está avanzando que está enfocada en el problema, porque donde están tus ojos, ahí está tu esfuerzo. Donde está tu visión, ahí está tu esfuerzo, ahí está tu tiempo. Tú avanzas, tú le das tiempo, tú puedes avanzar, tú puedes crecer en aquello en la cual tú te mantienes enfocado. Es imposible que una persona pueda crecer desenfocada del propósito de Dios. Es imposible que una persona se encuentre con gozo, se encuentre con paz, enfocada en el problema. Y yo vengo a decirte en esta hora, el problema no te resuelve nada. Cuando tú te enfocas en el problema te hunde más. Pero cuando tú te enfocas en Cristo, tienes esperanza. Por eso Pablo dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando tú miras a Cristo, Cristo te transmite fe. Por eso mientras Pedro, en el libro de Mateo capítulo 14, mientras Pedro, cuando va caminando sobre las aguas, mantiene su mirada en Cristo, él no se hundía. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a Cristo, Cristo te transmite fe. Y en medio del problema, el problema no te hunde, porque tú estás mirando a Cristo, no el problema. Por eso el problema siempre estuvo, la tormenta siempre estaba, el viento siempre estaba, pero Pedro no se hundía. ¿Por qué? Porque Pedro se mantenía enfocado en Cristo. Y tú puedes estar en el peor problema, en la peor circunstancia, pero si te mantienes enfocado o enfocada en Cristo, el problema no te va a hundir.
El problema no te puede estancar en el propósito por la cual Dios te llamó. Pedro comenzó a hundirse porque se desenfocó de Cristo. Y es sorprendente que Pedro no se hunde. Escucha bien, Pedro no se hundió no porque no tenía un propósito, no porque Cristo no lo había llamado, no porque no tenía poder Cristo para hacerlo caminar sobre las aguas. ¿Sabes por qué se hunde Pedro? Porque se desconectó, quitó su visión donde tenía que tenerla y la puso donde no tenía que ponerla. Mire el poder negativo de la desconexión. Pedro se hundió no porque no había poder, no porque Cristo no lo había llamado, no porque no tenía un propósito, no porque no era Cristo. Pedro se hunde porque se desconecta. La desconexión te hunde, la desconexión te estanca, la desconexión hace que ni el poder de Dios pueda fluir sobre tu vida. Había poder de Dios. El que lo estaba llamando le dijo, ven y camina. Cristo tenía el poder de hacer caminar a Pedro sobre las aguas. Cristo tenía el poder de mantenerlo caminando sobre las aguas. Mas sin embargo, Pedro se hunde, no porque Cristo no tiene poder, no porque Cristo no lo haya llamado, no porque no sea Cristo el que lo llamó, sino porque Pedro se desconectó. Mire el poder negativo de la desconexión, que por mucho poder que Cristo tenía, Pedro se está hundiendo porque se desconectó, mantuvo su enfoque donde no tenía que ponerlo. No sé dónde está tu enfoque, pero en esta hora Dios te dice, mantente enfocado. Aquí hay muchos de ustedes que están viendo el problema. Aquí hay muchos de ustedes que están viendo la circunstancia. Aquí hay muchos de ustedes que están enfocados en el problema y no en el Dios que es más grande que tu problema. No mires el problema. Mira al Dios que es más grande que tu problema. Uno de los errores más grandes que tú puedes cometer es mirar el problema. El problema no te sirve para nada. El problema te hunde. Cuando Pedro miró la tormenta, comenzó a tener miedo. Cuando Pedro comenzó a ver el viento, comenzó a hundirse. Cada vez que tú miras el problema, cada vez que tú le inviertes tiempo al problema, comienzas a hundirte. Toda persona que esté enfocada en el problema comienza a hundirse. Hoy Dios quiere que te enfoques en el propósito por la cual Dios te llamó. Mantente enfocado, hombre y mujer de Dios. Mantente enfocado en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. No permitas que nada ni nadie te desenfoque. Probablemente te está desenfocando el problema, te está desenfocando la crítica, pero yo vengo a decirte, mantente enfocado en Dios. No mires el gigante. Mira al Dios que es más grande que tu gigante. No mires el problema. Mira al Dios que es más grande que tu problema. Mira, yo quiero decirte en esta hora, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, la Biblia dice que cuando en el tiempo del rey Saúl se levantó un gigante llamado Goliat. Todos conocemos la historia. Cuando aquel gigante se levantó en contra del pueblo de Israel, la Biblia dice que este gigante por 40 días, de tarde y de mañana, tenía atemorizado a aquel pueblo. ¿Por qué? Porque aquel pueblo le tenía miedo. No miraban a Dios, miraban al gigante. Y yo no sé cuánto tiempo el problema te tiene estancado. No sé cuánto tiempo el problema te tiene deprimido. Te tiene ahí, amén, estancado, paralizado, te tiene con miedo. Porque el problema es que has puesto la mirada en el problema. Los hijos de Israel, el rey Saúl y todo su ejército, tenía su mirada en el gigante y no tenían la mirada en Dios, que era más grande que el gigante, que pedía darle la victoria para vencer ese gigante. Pero me gusta la actitud de David, que cuando llegó David, dice la Biblia, que David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dijo, Jehová te entregaré en mis manos. David, cuando enfrentó a gigante, le dijo, yo no vengo contra ti. Le dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, David venía enfocado. ¿Por qué este escuadrón de Israel le tenía miedo a cuando miraban a Goliat? Porque estaban mirando al gigante. Y hay muchos de ustedes mirando al gigante y tenían miedo. Cuando miraban a aquel gigante muy grande, dice la Biblia que todos corrían, estaban estancados. Y hay muchos de ustedes que están viendo el problema, que están viendo tu gigante. No sé cuál es el gigante de este siglo que se te ha levantado. No sé cuál es el gigante de ahora que se te ha levantado. A los hijos de Israel en los tiempos del rey Saúl fue un gigante llamado Goliat que los tenía con miedo, los tenía estancados, los tenía paralizados. Pero ¿sabes qué? Llegó un hombre llamado David, un jovencito que aprendió a poner su mirada en Cristo, que se atrevió a desafiar a este gigante y a vencer este gigante enfocado en Dios. Él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero David le dijo, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David le está diciendo, yo no vengo a enfocarme en ti, yo vengo enfocado en Dios. David venció a este gigante. ¿Por qué? Porque se mantuvo enfocado, no en el gigante, sino en el Dios que era más grande que el gigante. Por eso David le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero David le dice, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David
venía enfocado. Mira qué poderoso. Tú tienes que tener las palabras correctas para tener la victoria correcta. David tenía la visión correcta, las palabras correctas y tuvo la victoria correcta. ¿Por qué? Porque se mantuvo enfocado. David no miró el gigante. David miró a Dios, amén, por encima del gigante. David no miró el gigante, sino que por encima del gigante, David comenzó a ver a Dios. No sé dónde tú tienes puesto tus ojos, pero Dios quiere que te enfoques en Él. No mires el gigante. No mires el problema, mira a Dios que es más grande que tu problema. David no vio la capacidad del gigante, miró la capacidad de Dios en él para destruir aquel gigante. La Biblia dice que Dios a David le dio una gran victoria. ¿Tú sabes por qué? Porque David se mantuvo enfocado en Dios. Él no miró el gigante. Él no pensó a meditar lo grande que era el gigante. Él meditaba lo grande que era su Dios para entregarle a aquel gigante. No debes de ver el problema. Cuando tú miras el problema te estanca. ¿Sabías tú que hay muchas personas que han perdido la visión? Y tú te das cuenta por qué. Porque estás pensando en el problema. Estás mirando el problema. Por eso a mí me gusta lo que David dice. David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. No sé dónde tú tienes puestos tus ojos, pero debes de aprender a mirar a Dios. Debes de aprender a mirar a Cristo en medio de lo que estás pasando. Mantente enfocado para lo que Dios te llamó. Mantente enfocado en el propósito de Dios. Mantente enfocado en su llamado. Mantente enfocado para lo que Él te hizo nacer. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Tú no estás aquí por un error, tú estás aquí por un propósito. Podemos ver cuando nos desconectamos de Dios, que Pedro se hundió. ¿Por qué? Porque se desenfocó. Pero hoy Dios quiere que tus ojos estén en Cristo Jesús. El Salmo 121 me gusta mucho. David dice, alzaré mis ojos a los montes. David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? David dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debes de aprender a mantenerte enfocado, no en el problema. Amén, déjame poner el teléfono por aquí. No en el problema, sino en el Dios que es más grande que tu problema. No te desenfoques, gloria sea al Señor. No te desenfoques del propósito de Dios. No te desenfoques del propósito de Dios, sino que tienes que aprender a mantenerte enfocado en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Mantente enfocado y Dios te dará la victoria. Mantente enfocado en lo que Dios te llamó. Debes de aprender a mantenerte enfocado. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para todos. Y hoy yo quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, oro por todas estas personas, Padre amado, que están conectadas. Que sea tu presencia, Espíritu Santo, tocando cada persona, Dios mío, todos los que son nuevos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de la gloria, oro por todas estas personas, Dios mío, que se conectan en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Padre, los haya bendecido en el nombre de Jesús. Padre, bendice, Dios mío, todas estas personas que se conectaron. Espíritu Santo, te pido que las bendigas, Padre. Sana, rompe cualquier cadena. Hoy en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oro por todas estas personas, Dios mío. Derrama de tu fresca presencia, derrama de tu fresca unción, Dios mío, sobre cada una de estas personas, Padre, llénalas, úngelas, Dios mío, con aceite fresco. Que tu presencia, Padre, toque cada una de estas personas, Dios mío. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Espíritu Santo, por el poder de la palabra, Padre, toca. Bendice todas estas personas, Dios mío, que se conectan. Padre amado, renueva la fuerza de aquel que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, Padre amado, bendícelos por el poder de tu palabra, Padre. Personas que se han desviado de tu propósito, Dios mío. Levanta al caído, Padre amado. Personas, Dios mío santo, que se encuentran sin fuerza. Dale fuerza, Espíritu Santo. Todos los que están ahí conectados, Padre, dale nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Padre, dale nuevas fuerzas a cada uno de los que están ahí conectados. Padre, rompe toda cadena, Dios mío, en el nombre de Jesús. Personas que están desenfocadas, Padre, ayúdalas, Padre. No mire más el problema. Mira a Dios que es más grande que tu problema. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por todas estas personas, Dios mío. Bendícelas espiritualmente, Dios mío. Padre, derrama de tu presencia en esta hora. Por el poder del Espíritu Santo, Padre amado, gracias Espíritu Santo de Dios. Dale sabiduría a cada persona, Padre. Todos los que están ahí conectados, Padre, los que anhelan sabiduría, Padre, te pido que les des sabiduría. Dales entendimiento, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, levanta a cada persona, a cada joven, Dios mío, levántalos, renuévalos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Padre, bendigo todos los que están conectados, Dios mío. Todo espíritu de desánimo, Dios mío, todo insomnio, toda depresión, reprendo de cada mente, de cada corazón, por el poder del Espíritu Santo, que reciba la llenura del poder de Dios. Recibe la llenura del poder del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Por el poder de la palabra, Padre, gracias. Bendice todos los que son nuevos. Todos vamos dándole tap a la pantalla, mis amados hermanos. Quiero orar, amén. Quiero orar unos 10 minutos más por cada uno de ustedes, amén. Pero todos démosle tap a la pantalla. Comparta la transmisión con alguien. Compartamos la transmisión con algún amigo. Hoy en el nombre de Jesús oro por cada una de estas personas. Personas que están pidiéndole sabiduría. Padre, dale sabiduría, Dios mío. A cada persona que está ahí conectada, Padre. Dale sabiduría a todos los que se conectan en el nombre de Jesús. Que reciban la sabiduría de parte de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Sabiduría sobre cada persona, Dios mío. Dales entendimiento. Padre, oro por los matrimonios, oro por las familias. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, bendice todos los que están compartiendo la transmisión, Dios mío. Todos los que están dándole tap a la pantalla. Todos los que están ahí conectados, Dios mío. Padre, bendícelo. Padre, sana cualquier dolencia, Dios mío. Sana toda enfermedad de cada persona que es nueva. Hoy en el nombre de Jesús, Dios mío, yo reprendo cualquier espíritu de enfermedad, Dios mío, por el poder de la palabra. Reprendo todo espíritu de cáncer, fuera todo cáncer, fuera todo espíritu, Dios mío santo, toda esclavitud. Eres libre en el nombre de Jesús. Reprendo cualquier espíritu de depresión. Reprendo cualquier espíritu de insomnio, cualquier espíritu de ansiedad, lo reprendo en el nombre de Jesús. Todos vamos dándole tap a la pantalla, mis amados hermanos. Todos compartamos la transmisión, que yo sé que hay gente ahí que van a ser libres por el poder del Espíritu Santo. Hay gente ahí siendo tocada por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene el poder para romper toda cadena, para romper todo yugo. Hoy por causa de la unción, Dios tiene el poder de romper las cadenas. Dios tiene el poder de romper todo yugo del enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, toca, bendice, Dios mío. Cada persona que se está conectando, Dios mío, derrama de tu fresca unción, Dios mío. Derrama de tu fresca presencia. Todos los que son nuevos, Dios te bendiga. Todos los que son nuevos, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para todos los que son nuevos. Amén. Dios te bendiga a todos los que están ahí conectados por primera vez. Dios te bendiga. Que la paz de Dios guarde tu mente y guarde tu corazón. Dile, Espíritu Santo, tócame, lléname. Padre, oro, Dios mío, por cualquier persona, todos los que están ahí conectados. Padre amado, reprendo cualquier espíritu de enfermedad, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, reprendo toda enfermedad de los cuerpos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro, Dios mío, por cada persona que está ahí conectada, Dios mío. Reprendo toda dolencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, Padre, ato, reprendo todo espíritu contrario a tu palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío, reprendo todo espíritu de enfermedad, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, toca, Dios mío. Rompe las cadenas por causa de la unción. En el nombre de Jesús, Dios mío, que haya liberación. Toda guerra sobre los pensamientos, Padre, trae paz sobre todos los pensamientos, Padre. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo. Cada uno de los que son nuevos, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para cada uno de los que están ahí conectados. Dile, Espíritu Santo, lléname en el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo, lléname. Padre, oro, Dios mío, por cada persona, Padre, que se conecta. Derrama de tu presencia, derrama de tu fresca unción, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que son nuevos, todos los que están ahí conectados. Que la paz de Dios llene tu mente, llene tu corazón en Cristo Jesús y que sea Dios derramando esa fresca unción. Todos démosle tap a la pantalla, mis amados hermanos. Comparta la transmisión con alguien. Amén, comparta la transmisión con alguien. Todos vamos dándole tap a la pantalla. Todos compartiendo la transmisión. Compártasela a algún amigo. Yo sé que aquí hay jóvenes que están atados por la depresión. Aquí hay jóvenes que están atados por el insomnio. Pero Dios tiene el poder, amén, de romper toda cadena. Dios tiene el poder de romper, de liberar, de desatar cualquier plan del diablo. Hoy en el nombre de Jesús reprendo toda maldición generacional. Toda maldición generacional. Todo espíritu de brujería. Todo espíritu de hechicería, Dios mío. Toda maldición generacional. Yo la reprendo de tu vida en el nombre de Jesús. Reprendo de tu vida toda maldición generacional por el poder del Espíritu Santo. Reprendo toda maldición generacional de tu vida en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, oro a favor tuyo, Dios mío. Padre, todos los que están conectados, te pido que los toques, Padre, renuévalos. Derrama esa fresca unción, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, mantente enfocado y mantente enfocada en Dios. No permitas que lo que estás viendo con tus ojos te desenfoquen del propósito de Dios. Mantente enfocado como se mantenió Cristo. Cristo se mantuvo enfocado. Lo criticaron a Cristo, sí, pero se mantuvo enfocado. La Biblia dice que a Cristo lo maldecían, pero se mantuvo enfocado por el propósito por el cual el Padre lo había enviado. A Cristo lo escupieron, pero se mantuvo enfocado. Mantente enfocado. La clave del éxito en el propósito de Dios es que tú te mantengas enfocada y enfocado, no en el problema, sino en el Dios que es más grande que tu problema. Debes de aprender a no desenfocarte del propósito de Dios, sino mantente enfocada. Hombre, mujer de Dios, joven, tú que estás aquí, enfócate en Dios.
No te enfoques en el problema, enfócate en el Dios que es más grande que tu problema. Recuerda, en tu vida hay un propósito. Por eso el Salmo 138:8, David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y estoy seguro, tú que estás ahí conectado, Dios cumplirá ese propósito en tu vida. Dios cumplirá ese propósito en tu familia. Dios cumplirá ese propósito por encima de lo que estés pasando. Dios cumplirá su propósito. Por encima de cómo te sientas, Dios cumplirá su propósito. La Biblia dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Isaías 14 dice: amén, mi mano está extendida. Dios dice: ¿quién la hará retroceder? Se hará de la manera que yo he dicho, dando a entender que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Pablo dijo en Romanos 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni el diablo, ni los demonios, ninguna cosa creada te podrá separar cuando Dios te eligió y te creó para un propósito. Nada ni nadie podrá impedir ese propósito de Dios que se cumpla. Ni la fuerza del hombre, ni el brazo del hombre, ni la fuerza del enemigo, ni la potestad. Nada de esta tierra puede impedir a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida cuando tú te mantienes enfocada y enfocado en Dios. Por eso es muy importante que tú te mantengas enfocado, porque Dios trabaja con personas que se mantienen enfocados en Él, no en el problema, no en la circunstancia. Mantén tu mirada en Jesús, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Tu mayor enfoque no debe de ser el problema, tu mayor enfoque debe de ser Cristo, porque cuando miras a Cristo, Cristo te transmite fe. Pablo dice: Él es el autor, el consumador de la fe. Mira a Cristo y tienes esperanza. Mira a Cristo y tienes paz. Mira a Cristo y tienes gozo. Mira a Cristo y las cosas pueden cambiar. Mira a Cristo y amén, en lo que estás pasando Él te puede ayudar. Él te puede ayudar en medio de lo que estás pasando. Hombre y mujer de Dios, tú no estás sola. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo por primera vez, todos los que son nuevos, todos los que nos están siguiendo por primera vez. Dios te bendiga. Bienvenidos todos los que son nuevos, todos los que están ahí conectados por primera vez. Dios te bendiga. Así que mantente enfocado. ¿Dónde debe estar tu enfoque? En Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tu mayor enfoque debe de ser Jesús. Tu mayor enfoque no debe de ser el problema, no debe de ser la circunstancia, debe de ser en Dios, que es más grande que tu circunstancia. Por eso el Salmo 25:15 me gusta mucho, porque David dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él, dice David, sacará mis pies de la red. David estaba enredado, se sentía afligido, estaba en un proceso, pero él dice: ve, no estoy mirando la red que tengo en mis pies, estoy mirando a aquel Dios que me puede sacar de la red. No mires el problema, mira a Dios, que es más grande que el problema. ¿Por qué David dice que Dios lo va a sacar de la red? Porque sus ojos estaban puestos en Dios. Y cuando tú tienes tus ojos puestos en Dios, en medio del problema, de Dios hacia ti nace una esperanza. Cuando David miraba a Dios, él tenía esperanza. Todo aquel que pone su mirada en Cristo, ¿sabes qué tiene? Esperanza. Porque ninguna persona que ponga su mirada en el problema puede tener esperanza. ¿Cómo se encuentra por dentro una persona que tiene su mirada en el problema? Está triste, desanimada, confundida, ha perdido la visión, ha perdido el deseo, siente que todo se terminó. Pero cuando miras a Cristo, las cosas cambian. Por eso es que David, en medio de su proceso, dice: ve, mis pies están enredados, sí, pero él dice: pero no estoy mirando la red, no estoy mirando el problema. Dice: ve, están siempre hacia Jehová, mis ojos están siempre hacia Jehová. Ahora tú te das cuenta por qué. Porque cuando David miraba a Dios y no el problema, de Dios hacia él nacía una esperanza. Y hay una esperanza que va a nacer sobre tu vida cada vez que tú mantengas tu enfoque, tu mirada en Cristo Jesús. Hay una esperanza que va a nacer cada vez que tú te enfocas en Cristo. Cuando tú te enfocas en Cristo, tendrás esperanza. Aquí hay muchas personas que están enfocadas en el problema. Aquí hay muchas personas que están enfocadas en la circunstancia. Pero hoy Dios te dice, escucha bien, hoy Dios te dice: no mires el problema. Hoy Dios te dice: mírame a mí en medio de tu problema. Aquí hay muchas personas que están como Pedro, que se están hundiendo por estar mirando el problema. Pero hoy Dios te dice: no mires el problema, no pienses en el problema, no permitas que el problema te oscurezca la visión. La Biblia dice en el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en los mares y en todos los abismos. No limites el poder de Dios en lo que estás pasando. No limites el poder de Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo. Debes de aprender a no limitar el poder de Dios. En medio de lo que estás pasando, Dios tiene un plan. En medio de lo que estás pasando, Dios puede obrar a tu favor. No limites el poder de Dios. Hay muchos de ustedes que han limitado el poder de Dios.
Piensas que ya Dios no puede hacer nada, pero ¿sabes qué? Hoy Dios te dice, mantén tu mirada en mí, como el salmista David dice en el Salmos capítulo 25, versículo 15. A pesar que él se sentía enredado, se sentía solo, se sentía angustiado, él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Los ojos tuyos no deben de estar en el problema. Los ojos tuyos no deben de estar en la circunstancia, deben de estar en Dios, que es más grande que la circunstancia. Hoy yo vengo a decirte, desenfócate y enfócate. Desenfócate del problema y enfócate en Dios, que te puede dar una esperanza en medio de tu problema. Por eso este Salmo 25:15 me gusta mucho, porque a pesar de que David, él se sentía angustiado, sí, él no niega cómo se siente. Salmo 25:15, él dice, ve, mis ojos están siempre hacia Jehová. Él dice, ve, mírame, ten misericordia de mí. David dice, estoy solo. Mira cómo David no niega cómo él se siente. El salmista David en el Salmo 25, él no niega que se siente solo. Él no niega que se siente afligido. Él no niega que esté enredado. Él no niega que esté en un proceso. Pero él dice, ve, pero mis ojos están siempre hacia Jehová. Mira el poder de este salmo. Este salmo tiene un poder tan grande cuando tú lo meditas, que David aprendió a mantenerse enfocado en Dios a pesar del problema que él estaba viviendo. David pudo haber puesto sus ojos en el problema. Él podía y tenía razón para poner sus ojos en el problema, porque estaba en un problema, mas sin embargo él no permitió que el problema le robara la visión del Dios que era más grande que su problema. Él se mantuvo enfocado a pesar de que se sentía solo. Se mantuvo enfocado a pesar de que se sentía afligido. Se mantuvo enfocado a pesar de que se sentía enredado. Él dice, ve, mis ojos están siempre hacia Jehová. El poder del enfoque. Hoy Dios quiere que te mantengas enfocado. En lo que estás pasando, mantente enfocado. En lo que estás pasando, mantente enfocada. No te desenfoques del propósito de Dios. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo. Voy a moverme un poquito por aquí. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo por primera vez. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy Dios quiere que aprendas a mantenerte enfocado y enfocada. No te desenfoques del propósito de Dios. No te desenfoques de tu llamado. Mantente enfocado en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Me gusta mucho el Salmo 25:15, porque tú puedes ver el poder del enfoque que el salmista David mantenía. Él podía haber puesto sus ojos en el problema, pero él dice, no, mis ojos no están en el problema. Aunque David estaba en un problema, sus ojos no estaban en el problema. Es decir, que tú puedes estar en un problema, pero tienes la capacidad de poner tus ojos en Dios, aún estando en el problema. Por eso él dice en el Salmo 25:15, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. O sea, estaba enredado. Me siento solo, me siento afligido, me siento angustiado. Pero David dice, ve, no tengo los ojos puestos en la angustia, no tengo los ojos puestos en la red, no tengo los ojos puestos en el problema. David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. David permaneció en el problema con sus ojos no en el problema, con sus ojos en el Dios que era más grande que su problema. Por eso es que él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, dice, porque él sacará mis pies de la red. Cuando David miraba a Dios, él tenía esperanza, porque nadie puede tener esperanza poniendo sus ojos en el problema. Tú no me puedes decir que estás llena de esperanza cuando estás enfocada en el problema. Ninguna persona que tiene su mirada en el problema me puede decir que está llena de fe, que está llena de gozo, que está llena de paz. De lo contrario, toda persona que está en el problema, tú puedes darte cuenta que está desanimada, está angustiada, se siente sola, piensa que ya todo se terminó, comienza hasta a cuestionar a Dios, piensa que ya Dios lo dejó solo. Toda persona que se mantiene enfocada en el problema, tú puedes mirar sus palabras negativas, su visión es negativa, está estancado, está oprimido, no avanza. ¿Por qué? Porque está enfocado en el problema. Pero hay algo que me gusta del salmista David, que él no se enfocó en el problema, él se enfocó en el Dios que era más grande que su problema. Hoy Dios quiere que te mantengas enfocado. En medio de lo que estás pasando, hombre y mujer de Dios, mantente enfocado y Dios te dará la victoria. No permitas que nada ni nadie te desenfoque del propósito de Dios. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo por primera vez. Hoy yo quiero que tú escribas en fe y digas, Señor, hoy me voy a mantener enfocado. Vamos, todos escriban en fe, escriban en los comentarios y digan, Señor, hoy me voy a mantener enfocado. Yo quiero que todos los que están aquí digan, Señor, hoy me voy a enfocar en ti. Todos los que son nuevos, Dios te bendiga. Todos los que nos están siguiendo por primera vez, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para todas esas personas que son nuevas. Todos los que están conectados por primera vez, yo quiero que tú escribas en fe y digas, Señor, hoy me voy a mantener enfocado en ti.
Yo quiero que todos los que están conectados escriban esta palabra. Hoy me voy a mantener enfocado en ti. Dile, Señor, hoy me voy a enfocar en ti. Vamos, declara con tu boca en el nombre de Jesús. Hombre y mujer de Dios, aquí hay muchas personas que hoy Dios las levanta. Hoy Dios te levanta. Hoy Dios te dice que te enfoques en Él. Hoy Dios te vuelve a renovar. Hoy Dios te vuelve a levantar. Hoy Dios vuelve a derramar su presencia sobre su vida. Hoy Dios vuelve a tocarte con su presencia. Hoy Dios te dice que Él nunca llega tarde. Esta palabra es para tu vida. Tú que estás ahí conectado. Esta palabra es para ti. Esta palabra es de parte de Dios para tu casa, para tu familia. Dile, Señor, hoy me vuelvo a enfocar. Todos compartiendo la transmisión, mis amados hermanos. Todos démosle tap a la pantalla. Todos démosle tap a la pantalla. Todas las personas compartan la transmisión. Todos démosle full tap a la pantalla. Lleguemos a los 100,000 ahí entre todos. Amén. Yo sé que hay personas que necesitan esta palabra, porque yo sé que aquí hay personas que estaban desenfocadas, pero no vas a salir a como entraste. Después de esta transmisión vas a salir enfocada en Dios. Vas a salir enfocado en tu propósito. Vas a salir enfocado en tu llamado. Aquí hay muchos de ustedes que estaban desenfocados del propósito de Dios y estaban enfocados en el problema. Pero después de esta transmisión vas a salir enfocada en Dios. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Salmo 121, David decía, alzaré mis ojos a los montes. David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? David dice, mi socorro viene de Jehová. Y hay muchos de ustedes que el socorro de Dios viene sobre tu casa, viene sobre tu familia, pero debes de aprender a mantenerte enfocada en Dios, no en el problema. Por eso David se mantenía enfocado en la persona correcta. No debes de enfocarte en personas que no te pueden ayudar. Por eso es que David dice, mi socorro viene de Jehová. David sabía de dónde venía su socorro. Y tu socorro no viene de los hombres. Tu socorro viene de Dios. Yo quiero que tú escribas en fe, mi socorro viene de Dios. Declara en fe en esta hora, dile, Señor, mi socorro viene de ti. Mi socorro viene de ti. En medio de lo que estás pasando, esa tribulación momentánea. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones Dios las permite con un propósito, para que produzcan en tu vida un excelente y un eterno peso de gloria. Donde tú más aprendes a ver la gloria de Dios y a conocer a Dios son en los momentos más difíciles. Por eso David dice en el Salmo 46:1, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dando a entender que en las tribulaciones tú conoces a Dios. En las tribulaciones Dios es tu socorro. En las tribulaciones Dios es tu amparo. Dios usa las tribulaciones para que tú le conozcas, porque las tribulaciones que Dios permite, las permite con un propósito, y el propósito de Dios más grande con la cual Él permite las tribulaciones es para que tú te rindas a Él, para que te hagas dependiente de Él, para que aprendas a conocerle, para que desarrolles carácter, para que desarrolles madurez, para que renueves tu mente, para que tengas sabiduría y al final un nivel de bendición más grande. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más un excelente, un eterno peso de gloria. Las tribulaciones producirán en nosotros un excelente y un eterno peso de gloria. Recuerda, sigue creyendo aunque no estás entendiendo. Escucha bien, sigue creyendo aunque no estás entendiendo. Sigue obedeciendo aunque no estás entendiendo. En medio de lo que estás pasando, la Biblia dice en Isaías 43:19, he aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, dice Dios. Yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios va a abrir camino donde no hay caminos. Es decir, que en el desierto que estás pasando, Dios le va a dar esperanza donde no hay esperanza. Dios te va a dar propósito donde humanamente tú sientes que ya no hay propósito. No es tu final en medio de lo que estás pasando. Te sientes morir, pero no es tu final. A lo mejor el diablo te ha empujado con violencia, pero no es tu final. Por eso David dice en el Salmo 118:13, dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y hay muchos de ustedes que están siendo empujados con violencia en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida. Sientes que el enemigo te está empujando con violencia, pero David dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Vengo a decirte que las manos que te empujan no son más fuertes que las manos que te sostienen. David dice, me empujaste con violencia para que cayese. Esa era la intención. El enemigo te empuja para que tú caigas, pero hay una mano de Dios que te sostiene para que tú no caigas. Las manos que te empujan, el problema que te está empujando no es más fuerte que las manos que te sostienen en medio del problema. David dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero David dice, pero me ayudó Jehová, dando a entender que el problema no es más grande que el Dios que tú le sirves. El problema no es más grande que el Dios que está contigo. Por eso es que David
declara una palabra y dice en el Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El salmista David se sentía morir, pero en medio de lo que él sentía, él declara una palabra y dice, no moriré, sino que viviré. Yo vengo a decirte, no es tu final. No morirás en el proceso que estás pasando. No morirás en medio de lo que estás viviendo. A lo mejor te sientes morir como David, pero hay algo que me gusta del salmista David. En el Salmo 118, 17, él dice, no moriré, dando a entender que por dentro se sentía morir como muchos de ustedes. Te sientes morir, desanimado, angustiado, pero él dice, ve, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo quiero que tú hoy escribas en los comentarios, no moriré. Yo quiero que todos los que están ahí conectados, los que creen esta palabra, que escribas en los comentarios, no moriré, sino que viviré. Todos escribiendo, no moriré, no moriré. Hoy yo quiero que tú declares en fe diciendo esta palabra, no moriré, sino que viviré. Todos los que están creyendo esta palabra de parte de Dios, hoy yo quiero que tú escribas esta palabra en fe, no moriré, sino que viviré. Declara esta palabra. Probablemente te sientes como David, donde te sientes morir, pero ¿sabes qué? David declara una palabra y dice, no moriré. Es decir, que por dentro él se sentía morir, como muchos de ustedes te sientes desanimado. El proceso ha sido duro, el proceso ha sido difícil, pero ¿sabes qué? Hoy Dios quiere que declares esta palabra. No moriré, sino que viviré. A lo mejor el enemigo te ha hecho la guerra, pero ¿sabes qué? No morirás, porque no es tu final. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, porque cuando Dios determina una palabra, no hay nada ni nadie que haga retroceder el plan, el propósito de Dios sobre tu vida. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Lo único que tienes que aprender es a mantenerte enfocado, a mantenerte enfocada. David, me gusta lo que dice David, no moriré, dando a entender que él se sentía morir, pero él no permitió que lo que sentía lo controlara. Él dice, ve, no moriré. Se sentía morir, sí, pero él declaraba una palabra y dice, ve, no moriré, sino que viviré. Cuando David escribe este salmo, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ya que el rey Saúl persiguió a David por envidia, por el trono, y a pesar de que David se sentía como que a lo mejor Saúl lo quería matar, lo andaba buscando para matarlo, él dice, ve, no moriré. ¿Por qué? Porque en David había un propósito. Por eso es que David dice en el Salmo 138:8, él dice, ve, Jehová cumplirá su propósito en mí, dando a entender que David reconocía que en su vida había un propósito. Tú debes de reconocer que en tu vida hay un propósito. Por encima de lo que estás pasando hay un propósito. Te sientes solo, sí, pero hay un propósito. Te sientes desanimada, te sientes confundido. A lo mejor has cometido los peores errores de tu vida, pero ¿sabes qué? Hay un propósito para tu vida. Te han menospreciado, has vivido cosas que a lo mejor nadie ha vivido, pero ¿sabes qué? Hay un propósito para tu vida. Hay un propósito para tu casa. David reconocía que en su vida había un propósito. Es muy importante que tú reconozcas que tú no eres casualidad, que por encima de lo que hayas pasado, por encima de lo que estés viviendo, hay algo que Dios quiere que reconozcas en esta hora, que en tu vida hay un propósito. Hay un llamado. No eres un error, no eres casualidad. Eres un plan de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras. Tú no eres un error. Dios te creó con un propósito. Y en el Salmo 138:8, David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando David escribe este salmo, cuando David lo andaba persiguiendo para matarlo, mas sin embargo en medio de la persecución, él declara una palabra y dice, ve, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira lo que el salmista David está diciendo. David, en medio de su persecución, él dice, ve, Jehová cumplirá su propósito en mí. En su peor temporada, él declaraba una palabra, Dios cumplirá su propósito en mí. Número 2, él reconocía que en su vida había un propósito. Número 3, reconocía que ese propósito no era del hombre, era el propósito de Dios en su vida. 3 cosas que David hace. En medio de la persecución, él confiesa una palabra y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Número 2, él reconocía que en su vida había un propósito y que Dios lo iba a cumplir. Número 3, el propósito de él no era del hombre. El propósito del salmista David era un propósito de Dios. Es muy importante de que tú reconozcas que en tu vida hay un propósito, porque muchas personas viven una vida creyendo que no tienen un propósito. Muchas personas viven una vida desalineada al propósito de Dios. Cuando Dios te creó, Karina, Dios te bendiga, gracias por esa rosa. Cuando Dios te creó con un propósito, pero hay muchas personas que viven una vida desalineada del propósito de Dios. Hay muchos que viven una vida desalineada, pero me gusta lo que David dice. Hay 4 cosas que podemos ver en el Salmo 138:8. Número 1, David creía que en medio de la persecución Dios iba a cumplir su propósito. Dios era fiel. Número 2, él reconocía que en su vida había un propósito muy importante. Número 3,
Él sabía que Dios era fiel para cumplir ese propósito. Número 4, él reconocía que el propósito no era del hombre, el propósito era de Dios. Y él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo vengo a decirte, debes de aprender a reconocer quién tú eres en Dios. En Dios tú eres hechura de Él, creado en Él para buenas obras. Dios te creó con un propósito para que aprendas a caminar en ese propósito. Recuerda, hay un propósito en tu vida y es tiempo de que tú entiendas que no eres casualidad. La Biblia dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. Dios quiere enseñarte, hay un propósito para tu vida. El propósito en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento humano, no lo vas a poder conocer, porque el propósito de Dios es espiritual.